mnemotecnias más Ya que uno. estamos al aire, Juanina. Mnemotecnias. Mnemotecnia, ahora tú eres actriz, Millaray Lobos, además de directora y académica y investigadora, y por lo tanto la memoria es un músculo que tenéis desarrollado. De alguna manera, espero yo. Sí, Sí. para mí siempre es un misterio cómo se saben todos esos textos. Para mí también, sigue siéndolo. ¿Pero se te olvidan después? Como que se acabó la obra. En mi caso, sí, se me tienden a olvidar. Hay actores, actrices que no, que Y para que siempre. coleccionan. Sí, ahora, en mi caso es particular porque, por ejemplo, todo mi periodo francés, yo me acuerdo bastante de los textos en francés, porque es como que entran por otro lado, digo, en ese momento más Además. joven, ¿cachai? Más musicalmente o en fin. Entonces hay ciertas frases hechas que las tengo súper impregnadas. Esto de pura zapa, nunca te lo he preguntado, es como, ¿tienes así como texto favorito de obra? Te lo dejo ahí rebotando. Uno no. Porque por diversas razones hay textos que es por lo que traman, digamos, como por las distintas capas que tienen, y hay otros textos que por su musicalidad, hay otros textos que están, a propósito de la memoria está ligada también a movimiento, está ligada a vivencia, a emociones. A emociones. Entonces es complejo sacar una. Bueno, vamos a hablar de una que es querida para ti. Muy. Entonces vamos a hablar de Anton Chekhov, a propósito de que se nos juntaron, ahora se acabó recién La Tres Hermanas, sí, pero en el Teatro UC, que nosotros tuvimos una linda conversación con Montserrat sobre eso. La escuché, esa entrevista, me gustó harto. Sí. No, además que fabuloso el elenco de Las Tres Hermanas. Y Vania, que entiendo todavía está en Ictus. Entonces, claro, uno dice Chekhov en el 2025 en Santiago de Chile, ¿por qué? Entonces, quizás pongamos un poco en contexto quién es Anton Chekhov para la historia del teatro. Bueno, cuando iniciamos nosotras nuestras sesiones, lo hicimos con Ibsen. Sí. Con La Casa de Muñecas. Con La Casa de Muñecas, que si bien es un poco posterior, yo diría que están tanto Chekhov como Ibsen son dos grandes íconos del teatro realista, y en esa época hablábamos de ese momento real, de la aparición de un teatro que no era declamatorio, que no era, bueno, en el caso de Ibsen quizás sí, pero no era necesariamente un teatro portador de discurso declamatorio, en ese sentido digo, porque todo teatro tiene discurso igual, y que es un teatro realista en el sentido de que está basado en lo que los actores, las actrices pueden representar en tanto que situaciones humanas, digamos, que reconocibles. Y Chekhov es un autor fundamental de esa época, que es fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, que es muy importante porque junto a Stanislavski, que es, se podría decir, como el primer formador de actores tal como lo conocemos hoy día, esa idea, ¿no? Crearon el teatro de arte. Y el teatro de arte fue toda una revolución dentro del cómo se hacía teatro, justamente por esa aproximación realista, ¿no? Que más que transmitir ideas, en realidad aspira a representar a las personas como son. Y en ese ámbito, en ese tipo de teatro, yo diría que Chekhov es el gran maestro. ¿Por qué? Porque es un teatro, voy a decir algo polémico para el mundo del teatro quizá, pero es un teatro sin ideas. No hay... Hay ideas, los otros días que hablábamos de este paralelo entre teatro y psicoanálisis, y que conversábamos a propósito de Lacan, de esos como tres registros, ¿no? Del imaginario, el simbólico y el de la escena oculta. Hablábamos de que finalmente en cualquier texto de teatro están latiendo como esos tres registros al mismo tiempo. Entonces, decir que es sin idea, uno evidentemente puede rebatirlo como argumento, porque uno dice, pero siempre hay ideas circulando ahí. Pero no es un teatro que propone ni cómo vivir, ni cómo tiene que ser el ser humano, ni denuncia una forma de ser, sino que lo pone como es.
Y es lo más difícil y la mayor exigencia que tiene, porque eso implica, yo conozco bien Chekhov además por haberlo actuado y dirigido obras de él, el gran desafío, la mayor dificultad es justamente retener todo lo que se puede la ideología, finalmente. Y aquí me permito hacer un pequeño salto, un pequeño paralelo con Iván Biripayev, que es el autor de Danza Deli, de la obra que vamos a remontar prontamente y de la que vamos a conversar, que también es un autor ruso, contemporáneo, que tiene nuestras edades, bueno, la mía al menos, y que son para mí dos de verdad grandes maestros de aquello, y la dificultad es que tenemos tendencia a interpretar en términos ideológicos lo que un autor, una autora nos quiere decir, y en el caso de estos autores, y bueno, en particular de Chekhov, de quien hablamos hoy, se trata justamente de un autor que hay que leer y escuchar muy bien, y además por la carga histórica que tiene, por la importancia que tuvo en la literatura dramática, está, como todo gran autor, muy lleno ya de presuposiciones al respecto. Entonces, al momento de montarlo, de poner en escena, también hay muchos lugares comunes que se vienen a la cabeza, que desde mi perspectiva interpretan como de primera lectura los textos, siendo que esos textos, al igual que ocurre en la vida, las personas los dicen un poco a pesar suyo. Por ejemplo, como que se les sale. Como que se les sale. Y aparte de que se les sale, están hechos de lugares comunes. Entonces, por ejemplo, justamente en el caso de Las Tres Hermanas, que es una obra muy emocionalmente muy potente, muy poderosa, uno se emociona mucho, en fin. En el caso de Las Tres Hermanas, en el caso del tío Vania, sí. En el caso de Ivanov, si uno lo interpreta al pie de la letra, en realidad lo que uno hace es creer que lo que los personajes están diciendo lo están realmente pensando. Y en realidad uno se da cuenta que son puros lugares comunes lo que dicen. Por eso funciona. Por eso funcionan, pero a lo que voy es a que es necesario, creo yo, mantener al interior, tanto como intérprete como directora, mantener una cierta distancia y darse cuenta que aquello que pasa a través nuestro y que nosotros decimos no es original. Entonces, ese final de Las Tres Hermanas, trabajaremos, es como si hubiera que poner un poco de respiración al interior y darse cuenta que lo que creo que es Olga, ¿no? Ese último texto no recuerdo bien ahora, no sé si es Olga o Irina parece que es la más joven. O Sonia en el tío Vania, yo hice a Sonia, que es maravilloso, es imposible no emocionarse con esos textos, pero uno se emociona al mismo tiempo porque nos emocionan los lugares comunes. Sí, porque estamos ahí nosotros también. Estamos ahí nosotros también, pero quiero decir, es muy sutil quizás lo que estoy diciendo, pero uno puede pensar que Sonia o Irina están inventando esos textos en ese momento. Claro. Y sin embargo hay algo que no es que lo estén inventando, sino que cuando uno no tiene más palabras que decir, en general cae en cliché, en lugares comunes, porque no es algo tan universal lo que nos está atravesando, que es como el lugar común que uno dice. Estoy diciendo esto para decir que hay siempre una comicidad en Chekhov que es raramente captada. Como que hay un a priori respecto de Chekhov que es más bien aburrido o que es más denso. Bien denso, emocional y qué sé yo, y hay una cierta comicidad, y por eso yo lo pongo bien en paralelo con Biripayev, que son cosas del que vamos a hablar la próxima semana. Que vamos a hablar la próxima semana, porque si uno pretende que las personas están ahí, esos personajes están ahí creando lo que dicen, caemos en una telenovela. Sí. Y tiene que ver con el tono. Yo estoy pensando que esta versión de Vania, de Tío Vania, que es Vania Escenas de la Vida en el Campo, que está hasta el 30 de noviembre en Teatro Ictus, tiene ese guiño patético más bien que cómico, ¿no? Pero a mí me pasa, habiendo visto recientemente Las Tres Hermanas y Vania, y hace mucho más tiempo La Gaviota,
a mí me pasa que esos personajes tiene todo el sentido que digan esas cosas. Por supuesto. Y también esos lugares comunes, en mi idea, también son lugares de protección. Porque, por lo menos en estas 3 obras, que son las que yo conozco de Chekhov, están todos muy desesperados. Hay una cosa con la desesperanza, ¿no? De que esto es así. Entonces es como, o lo vas a disfrutar, bueno, excepto en el caso de la gaviota, que hace otra cosa, pero en el caso de Vania y las 3 hermanas, como, esto es. Entonces lo que nosotros somos testigos es de este momento en que les cae la ficha un poco a los personajes diciendo, esto es. Entonces, o lo abrazas o lo cambias, ¿no? Claro, pero esa yo podría adherir a todo lo que dices, pero al mismo tiempo insisto sobre el punto anterior, que es que no hay propuesta. No, la gran revolución de Chekhov es que, y él lo decía de esa manera, yo no quiero cambiar a las personas. Mira, no, me voy a meter en un pantano un poco ahí si entro ahí. Solo una cosa, creo que la semana pasada hablábamos, a propósito de la perdición política y qué sé yo, de esa distinción como entre gente y pueblo. Sí. En la época de Chekhov era el momento de lo que se llama la gran novela rusa, ¿no? Es Dostoyevsky, es Tolstoy, un poco antes Turgenev. En ese momento de la gran novela rusa, y estamos hablando de Rusia, era la gran constitución de nación, era hablarle al pueblo, ¿no? Y como de alguna manera decirle al pueblo lo que el pueblo tenía que ser. Claro. Hay una cosa más pedagógica. Exacto, de alguna manera. Y hay que pensar que antes de Chekhov no existió nadie cuyo proyecto fuera, voy a mostrar a las personas, a la gente, cómo es, cómo habla, las cosas que dice, cómo se comportan. Eso no existía. Entonces, para mí al menos es muy fundamental, cada vez que tengo una cercanía con Chekhov por algún trabajo, es volver a conectarse con ese lugar, que es un lugar, hay una cosa importante, Chekhov era médico también. Y yo creo que hay un paralelo a hacer en esa mirada quirúrgica sobre el ser humano. Y que es sin juicio, es realmente sin juicio. Y es algo muy, muy difícil de hacer, muy difícil de hacer en teatro. Porque de alguna manera siempre todas las personas que hacemos teatro hay un lugar que es pretextual, digamos, ¿no? Como cuando se dice si la obra un pretexto para transmitir tal o cual cosa. Eso puede ser hecho de manera más grosera, más evidente o de manera más sutil. Pero Chekhov es un trabajo de escucha y de lectura del texto y de traducir eso. Traducirlo, digo, no solo de lengua en lengua, sino traducirlo. Hay algo que quería mencionar, ya que hoy día hablamos de él, es muy probable que volvamos, pero que es que Chekhov vivió 44 años. Tenía tuberculosis y lo supo desde muy joven. Su hermano, de hecho, murió de tuberculosis antes que él, un hermano joven que tenía. Es un hombre que se hizo cargo él de sus hermanos. Es hijo de un padre que lo maltrató mucho. Su padre alcanzó a ser, no esclavo es la palabra, pero bueno, un empleado casi al nivel de lo que en ese momento era esclavo todavía, que surgió de alguna manera a pequeño comerciante, y todo ese mundo transicional de constitución, un poco del pequeño comercio, también es la época de Chekhov. Entonces hay que y la gran burguesía de ese momento, digamos, quienes representaban la aspiración a ser mejor eran los generales del mundo militar, ¿no? Que era más culto. Por eso en muchos generales, en casi todas las obras, en las 3 hermanas hay muchos, por ejemplo. Que también es un estatus. Es un estatus, por supuesto que es un estatus y representan además la posibilidad de un mundo mejor. A diferencia de cómo uno lo puede leer hoy día, ¿no? El mundo militar se puede leer de lugares mucho más oscuros. Muy distinto. Ahora, volviendo a lo que decías antes, que bonito verlo así, ¿no? Como la dificultad de representar sin juicio. Mi hipótesis, y aquí te la lanzo, Mili, es que Chekhov se sigue representando
porque nos sigue conmoviendo. Yo fui a ver Las Tres Hermanas con mi hijao de 15 y salimos de un nivel de existencialismo, así como, ¿qué es ser feliz? ¿No? Y qué es vivir con destino, ¿no? Y claro, estamos hablando de 3 hermanas que viven en el campo, que sueñan que ya se murieron sus papás, que sueñan con volver a su tierra de origen, ¿cierto? Que tienen pretendientes, que ellas quisieran ser otra cosa, pero de alguna manera es como es lo que hay. Y claro, uno ve el límite todo el rato, el límite del destino. Y claro, uno podría decir, hoy día las mujeres tenemos otras posibilidades, estamos en Santiago de Chile, es otro mundo, pero el mostrarte el límite del destino igual te interpela. Hoy día, antes de ayer y probablemente 50 años más. Absolutamente. Sí, absolutamente. Ahí no tendría mucho que replicar. Creo que efectivamente es lo que es la condición humana. Por eso hacía hincapié en esta cuestión de mostrar el ser humano, porque lo que muestra es la condición humana. O sea, al mismo tiempo con nuestras grandezas, con nuestra groserías, con nuestra... Y quizás porque es menos pedagógico, le da más espacio al espectador, espectadora, para hacer el trabajo. Absolutamente. En ese sentido yo diría, bueno, y en conjunto con el trabajo que hicieron con Stanislavski, porque también todo esto de lo que estamos hablando, o sea, si uno viaja en el tiempo virtualmente, digamos, y trata de imaginarse lo que podía ser un actor, una actriz en ese momento, el cambio de paradigma, en el fondo, o no de paradigma, porque no es que estuvieran cambiando el paradigma a conciencia en ese momento, pero la propuesta, en todo caso, de una aproximación a la actuación, así, es impensable. Pero que se venía la revolución, compañera. No, o sea... Claro, haciendo el contrafactual, si ellos hubiesen sabido, claro. pero efectivamente, o sea, uno puede hacer todas esas lecturas que están en el plano, me voy a referir de nuevo a nuestra conversación de la semana pasada, o de la semana antes pasada más bien, están en un plano efectivamente de simbólico, ¿no? Están en un plano simbólico en los textos. Pero no es que estuvieran en ese momento ellos, estoy pensando en Stanislavski y Chekhov, pensando necesariamente en que iban a hablar, mira, vamos a hablar del momento político que estamos viviendo, para nada. Lo que pasa es que efectivamente en el arte, en los artistas, las artistas hay una intuición de época, ¿no? Pero que se secreta, digamos, a través de las obras de manera más misteriosa. Ahora lo podemos leer de esa manera, decía, la revolución se viene, ¿cierto? Y ese momento, me acordé de una noción que puede ser importante, que es la incertidumbre. Y a ese propósito hay una obra mucho menos conocida, que es Platonov, que es su primera obra, y esto es muy bonita la anécdota que hay al respecto, o sea, la historia que es real. Esa obra no se conoció sino hasta después de su muerte, y bastante después de su muerte. Es una obra que en rigor, si se monta entera, dura 8 horas. Yo hice Platonov, o sea, no la hice yo dirigida, pero actué en Platonov, en el Palacio de los Papas, en Aviñón, en el 2001, creo. Ese montaje, por ejemplo, duraba 6 horas. En el festival, después la versión sala, la pudimos reducir a 5. Pero sí. Igual, Meli, 5 horas de obra. Y 6 horas de obra era estar en otro planeta, porque uno llega como 3 horas antes al teatro. En Aviñón además llegáis porque te equipan, había, bueno, maquillaje y cosas, todo eso mucho más institucionalizado, entonces dura más tiempo. Y la bajada después de obra dura por lo menos unas 2. Digo que entonces era vivir en Platonov, fue vivir en Platonov durante un buen tiempo de la vida. Wow. Sí, fueron como 1 año y medio. Pero lo que quería decir sobre Platonov es que esa obra la escribió a los 18 años. Y ahí pensé en lo de las mujeres, por una parte, que hay un personaje, bueno, también en El Jardín de los Cerezos, la mujer, ¿cómo se llama? Bueno, olvidé ahora el nombre del personaje, pero la mujer como más moderna de El Jardín de los Cerezos y la generala de Platonov, que Chekhov escribió a los 18 años, son mujeres ultramodernas, o sea, fuman, toman, tienen amantes, declaran su amor ellas. Entonces, ese encuadre, digamos, que puede darnos las 3 hermanas respecto de esa mujer sometida, no necesariamente atraviesa toda la obra de Chekhov.
Entonces, sí, yo rescato lo que tú decías, que tiene que ver con la condición humana. No, pero además marca un punto, no lo defiende. Marca el punto que eso existe, efectivamente, desde esa perspectiva de representar lo que hay. Y bueno, y Platonov es magnífica porque, bueno, es bastante desordenada, es un guión de cine, en realidad es un guión de cine. Y de hecho, Pieza inconclusa para piano mecánico, que es una película rusa, está basada en Platonov, que es una tremenda película, hermosa. 1923. Ahí fue encontrada Platonov. Sí. Eso es lo que estás leyendo. Sí, efectivamente. Y él murió en 1904. Yo creo que vamos a tener que volver a Chekhov. O sea, yo con alegría. Alegría. Es un autor fantástico. Y la próxima semana vamos a hablar de otro de tus autores fantásticos, favoritos. Sí, son los dos fantásticos, los dos. Aprovechando de que se viene Danza Deli en el Gamma, así que vamos a estar hablando de eso. Nosotros tenemos que despedirnos rápidamente porque estamos pasaditas de la hora y se viene ya. Muriel Riveros toma acá el control del estudio para hacer tantas canciones buenas y viene Don Rorro hoy día. Rodrigo Osorio, músico, por supuesto ustedes los conocen por Sinergia, pero además es el presidente de la SCD porque se viene la Feria Pulsar y la Muri ahí le va a sacar todas las papitas a Don Rorro. Miércoles tenemos En Proceso y a lo menos un café. A las 1 el programa de arquitectura y el de publicidad y a las 18 Efecto Cineteca de nuestros queridísimos amigos de la Cineteca. Parrilla. Gran parrilla. Yo vuelvo mañana a las 10. Que esté muy bien. Chau.